¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar acá en un programa más de Escuela para Padres. Para mí, amados hermanos, como siempre les digo, es un gusto y un privilegio estar acá, pues compartiendo un momento en la palabra de Dios, en su presencia, con su Santo Espíritu. Nosotros hoy creemos que es su palabra la que pues cae sobre nosotros, cae y desciende desde lo alto en el nombre de Jesús. Pues nosotros lo creemos y nos tomamos de eso porque confiamos en Él, confiamos en nuestro Dios y ahí sí que a pesar que la dificultad o a pesar que la lucha se arrecie, pero nosotros debemos de mantener nuestra confianza y ahí sí, como dicen, con pie firme hacia adelante, porque Amén. nuestro capitán, el Señor Jesucristo, está delante de nosotros. Amén. Así que, amados hermanos, siéntanse bienvenidos. Mi nombre es Jorge Vázquez y aquí está mi hermana Carola Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Muy fino. Gracias por la invitación, como siempre. Y gracias a todos ustedes que están escuchando este programa. Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque sabemos que Dios tiene algo hermoso para nosotros, para todos nosotros que siempre estamos aprendiendo, siempre nos estamos discipulando. Siempre estamos pendientes de qué es lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? A través de todos estos programas ha sido una bendición poder llegar a ustedes. Y pues yo le decía al Señor hoy, Señor, por favor, tú has dicho en tu palabra y escrito está que vas a usar la boca de tus siervos. Amén. Y entonces, creyendo en eso, es que estamos aquí, creyendo que es Él el que está dando este mensaje. Amén. En el nombre de Jesús. Hemos estado hablando mucho sobre los fundamentos del pecado, sobre el pecado, cómo hemos dado algunos ejemplos, cómo entran a la casa, cómo entran al hogar y cómo esto puede destruir la viña que Dios nos dio. Y luego comenzamos a hablar sobre cómo Dios puede cambiar totalmente estas situaciones que se dan a través del pecado. Y eso es lo más maravilloso. Yo les decía en el último programa que para nosotros, pues, hablar del pecado, hablar del enemigo, hablar de las huestes de maldad, hablar de los ambientes espirituales demoníacos es pesado a veces, pero al mismo tiempo entendemos y hemos entendido, ¿verdad, Jorgito?, que es necesario hablar de ello, que es urgente que la gente se ocupe de esas cosas, porque a veces por la ignorancia nosotros cometemos muchos errores. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, pero hoy el Señor nos regala un tema hermosísimo. Bueno, cuando yo escuché este tema la primera vez, me fascinó, me apasioné, me encantó mucho, porque habla no solamente de que existen ejércitos o huestes de maldad, sino que existen huestes de parte de Dios, legiones angelicales que están trabajando. Amén. Juntamente con nosotros, y el Señor me daba este tema que se llama la unidad tripartita de Cristo, el ejército de Dios y los hijos de Dios. Y me espero en el nombre de Jesús que esta emoción que me da de poder hablar de esto llegue hasta ustedes. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas, que el Espíritu del Señor revele esta palabra. Amén. Así es. Así es de que queremos comentarles que pues existen ejércitos de parte de Dios, ejércitos que están trabajando juntamente con nosotros para poder vencer toda obra de maldad, toda obra de tinieblas. Y tenemos que saber y entender que estamos rodeados de seres angelicales de parte de Dios, ¿verdad? Aparte son los ángeles caídos, o sea, ¿existen ángeles caídos? Sí, la palabra de Dios lo dice, pero nosotros tenemos que saber que en la actualidad y desde que Dios hizo la humanidad, los ángeles han sido una parte importantísima en la vida espiritual de los siervos de Dios. Amén. Entonces, existen ángeles que
están, pues son adoradores y están enviados específicamente para adorar al Señor, para alabar alrededor de su trono. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 7, 11 y 12, y si usted lo puede anotar, Apocalipsis 7, 11 y 12 habla de esto. Los ángeles servidores que guían, que protegen, que proveen y ministran ánimo, consuelo y fortaleza. Esos son ángeles servidores, ángeles que sirven a Dios a través de servirnos también a nosotros. Ángeles que dan instrucción, ángeles que pueden transportar a los hombres en cuerpo y espíritu. Eso lo podemos ver en Hechos 8, 26, 39, 40. Esto no es ficción, esto es sobrenaturalidad de Dios, porque la mente humana no la puede entender si no es que la puede vivir o puede creer en la palabra de Dios. Amén. Y lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, se ha visto a través de los siglos cómo hombres y mujeres han podido experimentar la hermosa experiencia de poder ser transportados. Habla la palabra de Pablo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Felipe fue llevado de un lugar a otro acá en la tierra cuando él estaba evangelizando. Cosas sobrenaturales que nosotros como hijos de Dios podemos experimentar, podemos vivir. Y bueno, en el transcurrir de la palabra vamos a poder dar algunos testimonios de lo que Dios ha hecho actualmente, en esta época, en este tiempo, ¿verdad? Existen también ángeles que nos enseñan, que transmiten, que revelan o interpretan la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos 7:53. Gálatas 3:19. Esto, pues, porque el tema en sí es sobre la unidad de Cristo, de los ángeles y nosotros. No es específicamente solo de ángeles, ¿verdad? Pero por eso no estamos viendo cada uno de estos versículos. Sin embargo, era necesario que ustedes, pues, los que están en este momento viendo, puedan ir a la Biblia y puedan ver con sus propios ojos lo que Dios respalda a través de ella. También está este tema, ¿verdad? También están los ángeles de juicio, quienes ejecutan los juicios de Dios sobre cualquier situación, cualquier circunstancia que Él considere en su creación. Esto está en 1 Crónicas 21, 12 y 15. Y por último, ángeles de guerra, que pelean, combaten. Ellos son ángeles guerreros enviados específicamente para apoyarnos en nuestras batallas. Vamos a ver por qué nosotros estamos en medio de una batalla siempre y que tenemos que estar fortalecidos. Ellos son los que el Señor envía muchas veces para respaldar nuestras oraciones, para contestar las oraciones de Dios, de nosotros, hacia Dios, como lo hizo con Daniel, ¿se recuerdan? Eso lo vamos a poder ver acá. Entonces, es lindo este tema, pero queremos pues conocer también qué dice la Biblia sobre quiénes son los ángeles de Dios. Y en Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí está hablando de los ángeles, son espíritus, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Son espíritus superiores en muchos aspectos a nosotros, ¿verdad? Son veloces, son seres con una inteligencia tremenda, tienen dones de parte de Dios superiores a los seres humanos. Y a sus ministros llamas de fuego. Esta es una palabra preciosa que cuando la leí dije, wow, aquí hay un gran tema de parte de Dios. Pero no es eso lo que hoy nos trae. También Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí el Señor nos está diciendo claramente que los espíritus ministradores de parte de Dios son los ángeles que nos ayudan a nosotros, los herederos de la salvación, los que conocemos de la salvación, los que fuimos apartados para el Señor, los que fuimos predestinados para Dios. Hay muchos de ustedes, tal vez de los que nos están viendo, que no saben de que ustedes ya fueron apartados para el Señor y que Dios los está rodeando para que se llegue a término el propósito para lo cual fueron creados. Y esto es el creer en el Señor Jesucristo, saber que no hay otro mediador más que el Hijo de Dios entre los hombres y Dios, que Él vino a reconciliar a Dios Padre con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros somos los salvados, ¿verdad? Así es, amén. Y los espíritus de parte de Dios, el ejército de Dios, está destinado a ayudar y apoyar la gran obra que Dios tiene que concluir en la humanidad, ¿verdad? Entonces, como hemos estado hablando sobre la importancia que tiene el poder vencer todas estas batallas, que nuestras batallas y nuestros gigantes han sido el pecado, ¿verdad? Que muchas veces pues ni siquiera es el enemigo, sino somos nosotros los que iniciamos con malas prácticas de vida, actividades que no le agradan a Dios y que al final pues son pecado para Dios y pues son utilizadas por el enemigo para vencernos, para alejarnos de la verdad, para alejarnos de Dios, ¿verdad? Gracias. Entonces hay ángeles guerreros. Nos vamos a enfatizar un poquito en esto, porque nuestro título era cómo la unidad que existe entre Cristo, nuestro Dios, los ángeles guerreros que están al servicio de Dios y al servicio de nosotros, ¿verdad? Eso lo dice la palabra del Señor. Estos ángeles guerreros defienden y luchan contra los enemigos de Dios y de los escogidos. Amén. Usted es un escogido. Usted es una escogida de Dios que tiene que entender de que Dios está peleando una gran batalla por su vida. Y a veces ni siquiera sabemos lo que Dios realmente está haciendo. Se ha escuchado de jovencitos que han llegado por ejemplo, la historia de una chica que ella andaba muy felizmente con sus amigos en un, ¿cómo le dicen? Antros. Él me ayuda mucho porque en un antro. Y entonces la persona que estaba en la puerta era un joven, le dijo, usted no puede entrar. Y entonces le dijo, ¿y por qué? Le dijo, yo soy mayor de edad, etcétera, etcétera. Y entonces le dijo, no puedo dejarla entrar porque hay alguien atrás de usted que está cuidándola. ¿Cómo así? Le dijo, yo vengo con él. Sí, le dijo, lo siento, no puede entrar. Y no la dejaron entrar. Una chica que después da su testimonio, cómo Dios la fue sacando de un mundo de perversión, ¿verdad? Que es muy largo de contar. Pero eso es lo que Dios hace. Dios pelea nuestras batallas aún estando lejos de sus caminos porque Él ya nos escogió. Amén. Eso es lindo, ustedes, eso es lindo, porque aún en medio de nuestra ignorancia, aún en medio de nuestra rebeldía, Dios trabaja a través de ángeles que están rodeando nuestra vida. Yo siempre he dicho algo, cuando Dios empezó a rodearme, mi vida empezó a cambiar. Amén. Y Él utiliza
ángeles que ministran a otros para que hagan cosas por los demás. Y ustedes van a ver en la historia, en la Biblia, creo que es a Felipe que un ángel le habla y le dice que tiene que ir a un lugar y que ahí va a encontrar a alguien y le empieza a ministrar, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, y al final encuentra a esta persona. Entonces, así mismo sigue trabajando Dios con el ejército divino de Dios, el ejército de Dios, perdón. Bueno, entonces, la relación de los ángeles y los escogidos. ¿Qué hay ahí? Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, también hay ángeles de parte del enemigo, ¿verdad? Que, como ustedes saben, Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? Entonces aquí Juan, el apóstol Juan, está recibiendo la revelación de lo que sucedió en los cielos, ¿verdad? Y entonces vamos a entender un poco con esta historia, con esta revelación, cómo y por qué nosotros estamos batallando, ¿verdad? Entonces dice en el 8, Apocalipsis 12:8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de los ángeles caídos. Así es. ¿Verdad? Y luego dice en el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, él está en la tierra. Bueno, se ubica en el segundo cielo, pero él está en la tierra. O sea, él viene a la tierra a querernos engañar, a querernos perder. Entonces dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, hay huestes de maldad que están queriendo destruir a la humanidad, ¿verdad? De hecho, ustedes van a darse cuenta que hay situaciones en las que muchos nos ponemos a pensar cómo y de dónde puede venir una mente tan perversa, ¿verdad? Los últimos acontecimientos nos han enseñado de que hay mentes perversas, mentes que están perdidas ya totalmente y que quieren destruir la creación de Dios. Y nosotros somos la creación de Dios, ¿verdad? Es una cantidad increíble de cosas que han ido sucediendo y que pues nos dicen cómo es que Satanás utiliza, ¿verdad?, a sus allegados para destruir la obra de Dios. Sí, así es, amén. Como dice nuestra hermana, realmente es un tema bastante complejo, ¿verdad?, de tratar, puesto que se puede llevar o tomar de otra manera, pero sin embargo es también de nosotros pues entrar en el conocimiento de este tipo de cosas. La semana pasada hablábamos de cuestiones pecaminosas para las cuales se abren puertas, ¿verdad?, que pueden ser el eslabón de una cadena de maldición sobre nuestros hijos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Así entonces me llamaba la atención porque cabal ahorita estamos hablando de estos ángeles guerreros, ¿verdad?, como decía hermana Carol ahorita, y me llamaba tanto la atención porque cuando nosotros vemos y nosotros tememos al Señor, exactamente hay ángeles que están alrededor nuestro, y solo veamos la escena. La palabra dice acampa alrededor de los que le temen. ¿Por qué acampa? ¿Verdad? O sea, ¿qué necesidad hay de acampar en un lugar? Para guardarlo. Realmente es para guardarlo. Entonces, la palabra realmente, de Dios a veces tiene mensajes tan encriptados. Y les digo yo, ahí es donde cada uno de nosotros debemos de ahí sí que en tratar de pedirle la revelación al Señor, que sea el que nos guíe, porque primeramente para que ese ángel acampe alrededor de nosotros y nos proteja, debe haber un temor de parte nuestra hacia el Señor, ¿verdad?
Sin embargo, aquí, por lo que estaba leyendo nuestra hermana Carol, nosotros recordemos de que viene el enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Viene el enemigo y se halló iniquidad en él, por lo tanto es desechado, pero dice que cuando él cayó, ¿verdad? Se tomó a la tercera parte del cielo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tremendo, porque él siendo ese querubín protector, tenía sobre él una hueste, ¿verdad? Un ejército enorme, prácticamente A su cargo. exacto, a su cargo, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante es, porque la palabra de Dios nos enseña acá cómo es de que nosotros como líderes podemos pues llevar a nuestra familia, ¿verdad? O como padres podemos llevar a nuestra familia a determinado lugar. Entonces, o sea, los podemos, como dicen, llevándonos de corbata. Y aquí fue lo mismo con el enemigo. El enemigo se trajo a todos ellos, ¿verdad? Algunos, pues tal vez sí le decidieron seguirlo, quién sabe, ¿verdad? Así que solo el Señor, pues Él es el que sabe. Pero como nosotros realmente no nos compete saber eso, sino realmente conocer así que la unidad que el Señor tiene, o sea, ese poder tan inmenso que Él tiene, porque, digámoslo de esta manera, ¿será que tiene necesidad el Señor tan siquiera de tener ángeles? Pues dejémoslo por ahí, ¿verdad? Pero yo digo que realmente no, porque Él en su poder tan inmenso y tan grande, tiene la capacidad para venir ¿cómo se llama? Y guardarnos a todos, ¿verdad? Tiene esa capacidad. Sin embargo, como habla aquí la palabra, ¿verdad? Entonces, que hay situaciones, o más bien hay ángeles que tratan de engañarnos a nosotros, que vienen a tratar de cooptar nuestras familias, nuestros corazones tal vez. ¿Para qué? O más bien a través de qué? A través de un engaño. Y entonces ahí es donde a veces nosotros podemos abrir puertas, ¿verdad? Puertas a cuestiones de parte de las tinieblas que no pueden ser recibidas en una casa de luz, ¿verdad? Porque si en una casa hay luz, ¿verdad? Entonces no puede entrar la oscuridad de afuera, no puede entrar. Entonces nosotros estamos en ese sentido, ¿verdad? Tratando de llegar a esa ciudad celestial, llegar a la amada del Señor, a la iglesia, para que nosotros podamos recibir ese resguardo de parte del Señor. Amén. 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 Bueno, miren, mientras tú comentabas, el Señor me recordaba algo. Si aquí es claro que Satanás va a hacer cualquier cosa para engañar, para mentir, para robar, para matar, ¿verdad? Entonces, el Señor me recordaba lo que Él le ha revelado a muchos niños. Y digo muchos niños porque no es solo uno, pero yo conocí uno. Y el Señor decía que a través de la televisión, este chiquito, yo ya lo he mencionado alguna vez, tenía 5 años cuando eso sucedió, que él estuvo muerto por unos segundos, unos minutos, y el Señor le mostró cómo había sido enviado a la tierra Satanás. ¿Y quién era? Le mostró quién era el enemigo, le mostró que era un ser muy hermoso y un ser que estaba vestido de piedras preciosas, pero también le mostró que debido a su rebelión, él fue echado del cielo juntamente con la tercera parte de los ángeles que estaban con él, porque él pues hizo campaña en el cielo para, según él, vencer a Dios, ¿verdad? Bueno, la cuestión es esta, que el Señor le mostró a este niño de que a través de la televisión, en ese momento le habló solo de la televisión, pero estamos en una época en la que estamos nosotros propensos a ser, ¿cómo se dice?, hipnotizados por todo lo que se refiere a las redes sociales. Entonces, tenemos que aprender y enseñar en nuestra casa a utilizar esta clase de elementos que son buenos en la medida que nosotros tenemos el control de ellos. Pero cuando
ya deja de ser controlado por nosotros mismos como padres, no digamos con nuestros hijos, se convierte en una maldición. ¿Por qué digo esto? Porque Dios mismo le hablaba a este niño y le decía de que a través de la televisión, decía el niño, a través de la televisión el enemigo va a querer engañar a los niños, a los jóvenes. Y ahora estamos viendo que no solamente fue a través de la televisión, que la televisión fue solo un medio que en inicio… Fue un principio. Ajá, fue un principio. Pero que ahorita ya esto está saliéndose de control. Así es. Porque hemos llegado al colmo de que muchos niños hoy están viendo pornografía porque se les facilita que se les enciende un dispositivo móvil. ¿qué? Un dispositivo móvil. Ajá, sí. Y entonces de pronto aparecen cosas que ellos nunca vieron, ¿verdad? Y que tal vez ni siquiera estaban pensando en ver. Porque el enemigo está utilizando ese medio para destruir las mentes y tomar las mentes y destruirlas con basura, ¿verdad? Otra situación es cómo a través de estos medios Satanás ha venido a cautivar el corazón de los hombres y las mujeres, incluso de Dios. Porque ya hemos llegado al extremo de olvidarnos que tenemos una vida alrededor nuestro que nos está reclamando nuestra presencia, que nos está reclamando nuestro consejo, que nos está reclamando nuestro amor por los demás. Así es. Y nos ha cautivado tanto que el centro ya de nuestra vida es saber de los demás. Es una cosa terrible, es terrible. Tal vez la gente no lo ve, no lo puede ver con claridad, pero es desastroso lo que está pasando en la humanidad a través de estos medios que ya nos han robado, porque el enemigo a eso vino, nos han robado la unidad familiar, nos han robado la comunicación que es tan básica para poder entender a nuestros hijos, para poder caminar con ellos, para poderlos guiar y que no sean precisamente estos medios los que guíen a nuestros hijos. Amén. Miren, tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos y había una exposición, si se le puede llamar, o un bloque en Orlando dedicado a Potter, ¿cómo se llama? Ah, sí, Harry Potter. A Harry Potter, gracias, amigo. Y entonces, créanme, era un ambiente terrible, un ambiente pesado espiritualmente, lo que se sentía en ese lugar. De hecho, yo no me gustó entrar, pero estuve en las orillas del lugar y créanme, no es nada bueno, es el mismo enemigo trabajando en las mentes de los niños. Todas esas películas que están saliendo para poder cautivar el corazón de los niños son peligrosas. De ahí nacen pensamientos que usted dice, ¿y de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿A qué horas? Como dijo un día mi hijo, yo no entiendo a qué horas se le escapó de las manos. Y es cierto, ¿saben por qué? Porque ni siquiera nosotros tenemos el control ya. Entonces tenemos que orar y poner orden en la casa. Si nosotros ordenamos la casa, vamos a saber de que Dios es un Dios de orden. Él nos ha enseñado desde el inicio del Génesis
cómo Él trabaja en el orden. Y entonces, si tu casa está desordenada en esto, tienes que poner atención, porque el enemigo anda como león rugiente queriéndonos destruir. Y una de las cosas que él quiere destruir es la familia. La familia es, como decían, y lo hemos estudiado durante años, la familia es el núcleo de la humanidad, es la base de la humanidad. Amén, Y eso es lo que el enemigo va a venir a querer destruir. así es, exactamente. Sí, es que es así, o sea, realmente las artimañas engañosas de nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, es eso, son artimañas, o sea, él viene y usa cualquier cosa con tal de apresarnos a cada uno de nosotros. Y les digo, lo hablábamos la vez pasada, recuerdo yo que una vez dentro de los programas hablábamos de eso, porque es que los niños y los jóvenes son los más atacados. O sea, ¿por qué no, a nosotros los adultos como que nos ignora el enemigo? No creas. O sea, les digo yo, o sea, en mayor nivel es a los niños y a los jóvenes, pues. ¿Por qué? Porque de ellos viene, esa será la postrer generación que se levanta. Entonces, les digo yo, si nosotros permitimos que nuestras generaciones sean manchadas por el pecado, ¿verdad? Creo yo que no estamos tomando el papel que debemos de tomar. Entonces, les digo, amados hermanos, nosotros, aquí nuestra hermana hablaba de ángeles guerreros, pero les digo yo, nosotros también tenemos que ser guerreros en nuestros hogares. Claro que sí. Nosotros nos tenemos Por supuesto. que... Y de eso se trata realmente, de unirnos al ejército de Dios. Amén. De unirnos al Espíritu de Dios para poder vencer todas estas cosas, ¿verdad? Así es, sí, amén. Hay varios cantos hay de esto, ¿verdad? Y como decía al principio, ¿verdad? Realmente entender que nosotros tenemos un capitán. Y ese capitán es Cristo, ¿verdad? Es un corito, ¿verdad? Pero les digo yo, tiene tanta importancia y tanta relevancia más en este tiempo. Cómo es incluso de interesante, pero ahorita me hizo recordar todo el tema un tema de doctrina que era el escudo de la fe. Les digo yo, era tan abundante el tema que el Señor me daba. Decía, Padre Santo, y solo una hora me vas a dar, decía yo, ¿verdad? Entonces, era tan interesante porque realmente el tener fe en el Señor, eso es lo que provoca que nosotros seamos protegidos de parte de Él, ¿verdad? Porque si nosotros no creemos en Él, es como que vengamos, esté lloviendo y no querramos usar sombría. Por ejemplo, pues, o sea, es un ejemplo tal vez un poquito absurdo, pero tiene mucha relevancia espiritual, porque si nosotros decimos, es que no, el agua no existe porque no la puedo ver, pero me está cayendo encima, entonces, ¿verdad? Entonces les digo yo, nosotros a veces tenemos esa manera de pensar para con el Señor y decir, es que el Señor no existe porque yo no lo puedo ver, pero el Señor es palpable, el Señor es vivo, pues, el Señor es amor, Él es tan evidente, pero el enemigo se ha encargado de engañar nuestro corazón hasta tal punto que nos volvemos pues sumamente necios en el Señor. Decimos, no, somos del Señor, no existe, o lo queremos ignorar adrede. Entonces, cuando un ejército, hablando de un ejército, tiene su comandante y ellos creyendo, aunque no lo vean, ellos siguen sus órdenes, diciendo, tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que batallar porque tenemos que conquistar, qué sé yo, tenemos que proteger al rey, pues, por ejemplo, digámoslo. Nosotros lo vemos tal vez en un plano físico, ¿verdad? Pero hablando de las cuestiones espirituales que en nuestro hogar se pueden ir manifestando, les digo yo, ahí es donde nosotros tenemos que estar enlistados en las filas del Señor. Amén, así es. Y vamos a continuar con la revelación. Y dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. O sea, esta es la continuidad, ¿verdad? De lo que hemos venido hablando. Cómo el Señor le muestra a Juan todo lo que venía sucediendo, ¿vale? Cómo comenzó y cómo continuó. Y en este caso dice, ahora ha venido la salvación. Fue necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Oigan esto, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
esto es algo tremendamente importante que Dios le revela a Juan en el momento preciso, ¿verdad? Porque, bueno, de verdad, cada palabra escrita por la Biblia, revelada, es la vida misma de nosotros. Y nosotros tenemos que enviar el mensaje de la unidad que hay entre y por qué es necesaria esa unidad. Es necesaria la unidad entre Cristo, los ángeles del Señor, el ejército de Dios y nosotros, porque tenemos batallas. Y dice acá que llega la salvación y tengo que decirlo, la salvación es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y cree que es el unigénito de Dios, el Hijo del Dios vivo. Amén. Que vino a la tierra. Él tuvo que venir a la tierra, ¿verdad? Para poder dar su sangre y que nosotros tuviéramos poder. Por eso dice acá, poder y autoridad. Y es ahí donde nosotros podemos trabajar para el propósito de Dios en el reino de Dios, tomando la autoridad y el poder, porque el Señor dice, y lo vamos a ver ahí, que Él nos concede su poder y su autoridad a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y eso es básico, ¿verdad? A muchos no se nos ha enseñado eso. A muchos hemos pasado toda una cantidad de años ignorando que tenemos el poder y la autoridad de Cristo porque creemos en Él, ¿verdad? Creemos que Él vino a la tierra en carne. Entonces dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Bueno, de nuestro Dios de día y de noche. Ustedes tienen que saber que el único que acusa es Satanás. Él es el acusador de nosotros. Cuando usted se siente temeroso, con temor, con miedo, cuando usted siente que no va a salir de esa, cuando usted siente que la regó y que no va a poder cambiar esa actitud o no va a poder salir de esa adicción, por ejemplo, lo de que estábamos hablando de los dispositivos electrónicos, que no voy a poder salir de eso. Han habido muertes, hermanos, han habido muertes de niños porque no lograron controlar la adicción. Así es. Y los papás no supieron a qué horas sus niños no controlaron el saber de que esos aparatos no eran nada más para su servicio y no para cautivar sus mentes y sus corazones. Entonces, hermanos, es un peligro latente para la humanidad el no controlarse, el no tener el control sobre estas cosas que son materiales. Así es. Es duro y tal vez dirán, es demasiado fuerte, pero es real, es real. Ustedes se recordarán la noticia de un niño mexicano que se tiró de un puente porque la mamá le quitó el teléfono. Y ustedes no sé si vieron un video de un jovencito que golpeó a su mamá porque le había quitado la computadora. Entonces, sí. No es exageración lo que está pasando. Así es. Han visto situaciones en las que los niños tienen sus ojos lastimados de la cantidad de horas que están en un teléfono. Así es. ¿Verdad? Exacto. Hay situaciones, escuchen, busquen información y se van a dar cuenta a qué extremos hemos llegado. Niños que perdieron sus ojos por eso, ¿no? Es algo exagerado, pero así es. Exacto. ¿Verdad? Madres que están metidas en el teléfono y lo que hacen es que al bebé de meses le empiezan a dar una tablet. Él no necesita eso. El bebé necesita el acercamiento. Así es.
Él necesita el amor, el cuidado. No necesita ningún aparato, pero los estamos introduciendo en un mundo que los puede gobernar. Entonces es necesario que nosotros veamos el peligro que esto tiene. Amén. Sí, amén. Como decía usted, hermana, esto es que es interesante de ver, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice, ustedes no recibieron un espíritu de temor, dice, sino un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Amén. De poder y de dominio propio, dice de poder y de dominio propio, sí. Entonces, miren, el apóstol Pablo nos habla de esto, ¿verdad? Entonces, les digo yo, nosotros como padres tenemos la potestad para venir y decirle a mi hijo, mira, no, eso no está bien, estás pasando demasiado tiempo ahí. Entonces, les digo yo, esto es de ponerle mucha atención, amados hermanos, porque estamos llegando a un punto de dependencia total de la tecnología de parte de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y a mí me causa tanta pena porque, les digo yo, lo que nos contaba nuestra hermana Carol ahorita de lo que ella ha visto, ¿verdad? Y de lo que pues, no es algo que se esconda, sino que es algo evidente. Eso pues me recuerda a un cuadro clínico de severo de pues, ¿cómo se llama? Un síndrome de abstinencia, de aquella persona que pasó tal vez durante mucho tiempo bebiendo alcohol y de repente su cuerpo se hizo tan necesario el alcohol en él que sufre de ansiedad, sufre de esto. Entonces cuando se presenta y se quita esa adicción, el cuerpo empieza a sufrir. Entonces imagínense el impacto que tiene incluso sobre nuestros cuerpos. O sea, no solamente es un impacto en nuestro espíritu, sino también hasta incluso en nuestros cuerpos, en el alma, ¿verdad? Exacto. Entonces, la deformación de nuestra estructura ósea, la deformación ¿cómo se llama? De nuestra capacidad de ver las cosas, el razonamiento muchas veces es tan, de alguna manera tan cortado, o tal vez no se desarrolla el razonamiento de un joven por este tipo de cosas. O pasa lo contrario, de que se razona demasiado las cosas y las usa a su propia conveniencia. Entonces, él le mira, pero lo que pasa es de que si nosotros hacemos las cosas para un fin malo, van a ser malas. Y aunque la palabra de Dios lo dice, no hagáis cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Es decir, como dicen, si es bueno, y si es malo, es malo. No tratar de venir a disfrazar las cosas, no hombre, es que solo es para que se entretenga el nene, no, sino que le estamos cediendo poder y autoridad a que el enemigo entre a nuestro hogar. Amén. Amén. Yo me recuerdo a ustedes que antes no existían más que los teléfonos de la casa. Yo sí recuerdo los primeros teléfonos, recuerdo las primeras laptops, o sea, y de veras, créanme que nunca imaginé que llegáramos a estos extremos. Jamás por mi mente yo pensé llegar a tener una lucha en contra de estas cosas. Porque de verdad, yo les soy honesta, yo dejo el teléfono y me siento incomunicada. ¿Qué va a pasar si necesitan algo en mi casa y yo no cargo el teléfono? Sin embargo, hay días en los que yo digo, no, el teléfono, y lo sé, y lo he dejado a propósito. Pero hay gente, y lo dejo a propósito, de verdad. Por eso es que a mí me pones un WhatsApp y probablemente lo voy a contestar unas 20 horas más tarde. Pero, ¿por qué? Porque no puede gobernar mi vida. No es posible eso, ¿verdad? Y aunque los hijos después le digan a uno, mami, te estuve llamando y no contestas, no importa, es sano que tengamos el control sobre lo que no puede ser que nos controle, ¿verdad? Pero eso es parte de una estrategia diabólica, de verdad. Yo sé que hay mucha gente que depende su trabajo de esas cosas, yo sé que yo trabajo incluso con eso, pero todo requiere un orden, un equilibrio. Exacto. Y si tú ordenas tu casa, vas a ver cómo y qué diferente es cuando todos comemos en la mesa y el teléfono está fuera de la mesa. Cuando estamos haciendo una actividad de casa y el teléfono no es nuestra prioridad. Entonces tenemos que aprender nuevamente
a dirigir nuestra vida conforme a lo que estamos viviendo y que ellos no nos dirijan a nosotros, sino nosotros controlar la casa. En el nombre de Jesús, que Dios ponga el querer y el hacer en nuestro corazón para que podamos ordenar nuestra casa y mantengamos un equilibrio en todo lo que hacemos. Y si vamos a utilizar esas cosas, sean para trabajo, para buscar a Dios, para encontrar tal vez un mensaje de Dios que nos hacía falta, ¿verdad? Amén. Pero no para juegos tontos. Hay unas cosas que dices, Dios mío, ¿cómo es posible que se puedan ver ahora esas cosas en un dispositivo? Que los niños puedan acceder a ver a una persona degollando a otra. Que los niños puedan ver el sexo mal direccionado. Porque yo no estoy en contra del sexo, el sexo es hermoso porque Dios lo dejó, porque tiene un propósito de Dios, por muchas razones es bello, pero Dios no va a querer que tu hijo sea trastornado a través de esto. Sus corazones sean enviados a otras cosas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén, exactamente. Y continuamos con la historia revelada a Juan. Dice Apocalipsis 12, 11, 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren, aquí a Juan se le revela lo que ya en su momento Dios sabía que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, viene Cristo a la tierra y por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, nosotros tenemos el poder y la autoridad. Él vino a eso. Él vino a entregarnos su sangre preciosa. Por eso es importante, hermanos, en el nombre de Jesús, que nosotros aprendamos a administrar nuestra casa, que aprendamos lo que Dios nos ha enseñado a dirigir nuestra casa. Que hagamos acciones proféticas en nuestra casa, que sigamos los lineamientos, las instrucciones de Dios para que a nuestra casa no entre el enemigo. Hay cosas que Dios dejó instituidas. Por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena lo instituyó el Señor Jesucristo para que nosotros hiciéramos remembranza de lo que sucedió entonces y recordáramos quiénes somos, por qué somos hijos adoptivos de Dios, para que recordáramos que la sangre de Cristo tiene poder, para que entendiéramos de que hay cosas que para Dios son importantes que tomemos en cuenta. Si tú no tomas la Santa Cena, tienes que ir a la Biblia y buscar la información que hay sobre ella y veas de qué tan importante es que en la casa logremos tomar la Santa Cena a través de la Santa Cena, creyendo y con fe, como tú decías, esa fe inquebrantable. Amén. Se va adquiriendo a través de las cosas que creemos que Dios las dejó. Amén. Con propósito, ¿verdad? Sí, así es. Y les digo, hay gente que se ha sanado a través de la Santa Cena. Ustedes pueden oír testimonios de gente que ha sido sana, que ha sido liberada, que tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder. Ahí sí que, como dice el corito, ¿verdad? Hay poder sin igual poder, ¿verdad? Sí. En Cristo que murió y resucitó, ¿verdad? Y es que ahí es donde nosotros debemos, bueno, más bien ahí debe radicar nuestra fe, nuestra base o nuestro principio, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, en el creer en Él, porque si nosotros no creemos en Él, no recibimos, ahí sí que las bendiciones de parte de Él, pues es como que tengamos, como siempre les pongo este ejemplo, ¿verdad? Tengamos un regalo, nosotros lo recibamos y nunca lo tapemos.
Lo vamos a tener ahí guardado durante tanto tiempo y nunca lo vamos a destapar. Y capaz que era lo que necesitábamos hace 20, 30 años y ahora pudimos haber avanzado dentro de esos 20, 30 años, ¿verdad? Pero así pasa, amados hermanos. Pero a veces incluso se da entre los hogares de que ese temor a poder quitar, o más bien al poder y a la autoridad. Y se permite que haya un desorden dentro del hogar. Y les digo, no puede ser así. No puede ser así porque, les digo yo, a través de ese Cordero bendito que es el Señor Jesucristo, es que nosotros recibimos todo esto. Amén. Amén. Entonces, solo para poner un ejemplo, y ya nos vamos a ir yendo, pero acá dice la autoridad y el poder de los hijos de Dios. Nosotros tenemos esa autoridad, ese poder que los ángeles no tienen. Por eso es que es importante la unidad, porque ellos tienen su participación en el reino de Dios y nosotros tenemos nuestra participación en el reino de Dios. Así es. Que no es igual. Nuestro capitán, como tú decías, nuestro jefe, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra cabeza. Y Él es el jefe del ejército angelical de los cielos, del reino de Dios. Y Él es nuestro amado, nuestro Señor, el Hijo de Dios, que está también en medio de nosotros, a través de su Santo Espíritu. A veces Él mismo viene. A veces Él mismo se hace ver. Amén. Pero aquí este ejemplo dice Lucas 10, 17, 19. Y volvieron los 70 con gozo. Eran los 70 discípulos que Él había enviado, de 2 en 2, ¿verdad? Esto es una estrategia que Dios dejó para que nosotros aprendamos, ¿verdad? En el caso de los matrimonios es la esposa y el esposo, ¿verdad? Que Dios envía para que hagas la obra en tu casa, los dos unidos, en pareja, ¿verdad? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús? Porque el Señor Jesús les dio poder y autoridad. Y dice, y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagínense. O sea, él vio todo lo que acontecía cuando las parejas de los 70 iban y hacían prodigios y liberaban personas. Él veía cómo se vencía al enemigo. Él podía ver el movimiento espiritual que había a través del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, he aquí, dice el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es una palabra poderosa, hermanos, en el nombre de Jesús. Y es una palabra que usted tiene que tener en su casa y que tiene que aprenderse. Tiene que aprender la palabra del Señor, porque escrito está que el Señor nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Somos más que vencedores por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, y nada os dañará. Y cuando el Señor dice nada, nada, es porque tenemos nosotros la fe de que nada nos va a dañar. Amén. En el nombre de Jesús yo traslado esa palabra a su casa y haga la suya en el nombre de Jesús. Haga la suya, porque cuando viene el enemigo a sembrar duda en el corazón es cuando suceden las cosas que nosotros no nos esperábamos. Y en el nombre de Jesús tenemos que empoderar esta palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra vida física. Como decía mi hija ayer, de adentro hacia afuera.
O sea, lo que hay adentro de ti se va a manifestar afuera. Entonces, como pareja que Dios ha puesto, porque Dios te está discipulando, Dios te está formando como pareja de tu esposo, como pareja de tu esposa. El Señor quiere enviarte para trabajar juntos, unidos en el reino de Dios, para que tus hijos sean llenos del Espíritu de Dios, para que tus hijos puedan hacer la diferencia, para que el día de mañana ellos puedan decir con gozo: yo llego al matrimonio virgen, aún en medio de este tiempo, en el que la virginidad ya no es importante, por ejemplo, porque fueron formados bajo un régimen diferente, que no era el régimen del enemigo, sino de Dios. Dios quiere que hagas la diferencia en tu casa, que tu hogar sea nuevamente el hogar que Dios instituyó para una humanidad mejor. En el nombre de Jesús, establece el reino de Dios en tu casa. Establece el reino de Dios en tu casa. Llama a los ángeles. Llama a los ángeles del ejército de Dios a tu casa. Mis oraciones en el nombre de Jesús han sido: Señor, en el nombre de Jesús, rodea la casa de mis hijos. Envía ángeles, Señor. Envía ejército de ángeles, ministradores a mi casa, Señor. Envía ministradores a la casa de mis hijos, a la casa de mis padres, a la casa de mis hermanos. En el nombre de Jesús, a la casa de mis hermanos, Señor, ten misericordia. Porque tú, Señor, eres poderoso y tienes un ejército a la disposición de la humanidad, pero la humanidad ni siquiera se ha dado cuenta que eso existe. Yo tenía una administración muy fuerte hace poco, hace unos días, y el Señor me permitió ver dos ángeles en visión, porque fue algo así instantáneo. Y vi dos ángeles. A uno lo pude ver perfectamente, al otro no, solo fue su figura. Pero yo no sabía por qué era la visitación de esos ángeles. Y a las pocas horas yo estaba ministrando. Pero créanme, hermanos, la palabra confirma y afirma lo que sucede en los ambientes espirituales. Dios me ha mostrado en la palabra que Él envía ángeles, porque estamos orando por algo. Estamos orando o ayunando y orando para que el Señor tenga misericordia por la humanidad, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Están tan necesitados de la oración de los hijos de Dios para que se cambien los planes del enemigo. Así es. Y si no nos levantamos nosotros, ¿quién lo va a hacer por ellos? Necesitamos guerreros. Y yo les voy a leer ya casi para terminar lo que David dijo en Primera de Samuel, perdonen, que soy chiona. En Primera de Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, le dice al gigante. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Oiga esto, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Quién es Israel, hermano? Nosotros somos Israel. Somos ejército de Dios en la tierra. Pero le dice antes: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el ejército de Dios. Dios tiene un ejército. Y vamos a seguir platicando de este tema. Primero Dios, si Dios no lo permite. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo el Señor envía ejércitos de ángeles. Él tiene millones de ángeles que están dispuestos a pelear la batalla contigo, a pelear la batalla que se nos presenta
a través de las circunstancias que nos rodean. Pero en el nombre de Jesús, yo te digo, no tengas miedo. Dios está con nosotros y Él es el vencedor. Y el que es hijo, Él va a volver a casa de una u otra forma. Pero Dios nos está haciendo partícipes de una unidad, de la unidad de Cristo, con el ejército angelical, la unidad de Cristo con el ejército de Israel, que es su pueblo, nuestro pueblo, porque somos parte de ese pueblo. Amén. En el nombre de Jesús yo te bendigo y creo fielmente que Dios te va a enviar esa palabra con poder para que tú te hagas parte de este ejército. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, así es. Así que realmente lo único que nos queda es tomar la decisión, ¿verdad?, de formar o no formar parte del ejército del Señor, prácticamente. El de venir o no tomar la autoridad que el Señor nos está dando. Y creo que es importante en este tiempo que hoy, así que como el Señor le dijo a Josué, esforcémonos y seamos valientes. Amén. No temamos y no desmayemos, sino que avancemos, porque tenemos un huerto que cuidar. Y esa es nuestra casa. Amén. Amén. Así que ahí donde estén, amados hermanos, por causa de tiempo, pues vamos a orar, amados hermanos, para entregar este tiempo hacia el Señor. Así que, amado Dios que estás en el cielo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu infinita palabra, Señor, por lo que tú has permitido, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor amado. No hay nadie como... Y ante ti hoy venimos clamando para que hoy, amado Jesús, tú quites, Señor, el oprobio de nuestros hogares. Señor. Quites, Padre Santo, toda administración de parte de las tinieblas en ellos. En el nombre de Jesús. Quita, Padre Santo, las puertas. Hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, cerramos las puertas que nuestros hijos han abierto hacia las tinieblas, Padre Santo. Como cabezas de hogar, hoy nos ponemos, Padre Santo, delante de ti, Señor, pidiéndote que cierres esas puertas, que alejes la acechanza de las tinieblas sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones, Padre Santo. Porque tu palabra dice, Señor Jesús, que si nosotros te lo pedimos a ti, tú de cierto lo cumplirías, Señor amado. En el nombre de Jesús, Santo Dios, clamo hoy por esto, para que hoy, amado Dios, tú rompas, Padre Santo, los abrojos, rompas, Padre Santo, las cadenas de esclavitud, que quites todo cepo, Señor Jesús, atado a nuestros hijos y a nuestras generaciones, aún a nosotros mismos, Señor. Rompe esos yugos, rompe esas cadenas, Padre Santo, porque tú nos has hecho un pueblo libre, un pueblo lleno de ti, un pueblo lleno de vida, Señor, y ante ti clamamos, Padre Santo, para que hoy muestres este poder en nosotros, Señor, que hoy, Señor Jesús, tú muestres tu señorío, glorioso Dios. En tu nombre, amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, ha sido un gusto estar acá con todos ustedes. Hermana Carol también. Ay, gracias. Es una bendición estar aquí contigo y poder hablar del Señor. Es una bendición tenerlos a ustedes también, hermanos. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, tenemos una cita para la siguiente semana. No sin antes, pues, dejarles la invitación para que no se pierdan estos programas. Son de mucha bendición y sé que serán de mucha ayuda para su vida. Así que, hasta pronto, amados hermanos. Amén.